Estimados participantes, una grata bienvenida a esta breve explicación de motores de inducción. Motores de inducción trifásicos. Eh, los motores de inducción, voy a hacer un pequeño recuento de lo que es el motor de inducción. Normalmente no tiene conexión eléctrica con el rotor, dice. El principio de operación es muy similar a un transformador, ¿no? Porque la corriente se induce. O sea, yo voy a alimentar el estator, ¿no? Con un voltaje trifásico y se va a inducir por la de Faraday a el rotor una fuerza electromotriz que me va a generar un campo magnético variable, por supuesto, y va a haber una fuerza o un par. El estator primario del motor difásico de inducción el que se va a conectar, como dije anteriormente, a la fuente, pues a la alimentación de corriente alterna trifásica. Entonces, por supuesto, él genera un campo magnético rotatorio que gira a la velocidad de sincronismo, que es la que vamos a aprender a calcular ahora con algunos de los problemas. Bueno, ya sabemos que hay dos tipos de motores de inducción trifásico, el tipo jaula-ardilla y el rotor de vanado. Entonces, aquí tenemos un primer problema, un motor de inducción de 220 voltios trifásico, dos polos, 60 Hz, opera con deslizamiento un 5%. Calcular la velocidad de los campos magnéticos en RPM y la velocidad del rotor, la velocidad del deslizamiento y la frecuencia del rotor. Bueno, entonces fíjense, me están indicando, me están indicando el voltaje de la entrada, que es un voltaje trifásico de 220, ¿ve? Ese voltaje en el caso de Venezuela eh, es de 60 Hz, ¿no? Es de 60 Hz, existen países donde se trabaja todavía con 50 Hz, o sea, en Europa, en algunos países son 50 Hz, pero nosotros tenemos la misma frecuencia. Antiguamente eran 50 Hz, pero después posteriormente, años atrás, se hizo la conversión a 60 Hz, análogo a el norte, para los Estados Unidos. Bueno, entonces ya uno conoce la velocidad n, que es la velocidad que uno puede llamar la velocidad de sincronismo, velocidad de sincronismo, es la que hemos comentado hace rato. Entonces, simplemente vamos a sustituir la frecuencia de la red, en este caso, como el motor tiene dos polos, esto me da 3600 RPM. Bien, entonces me mandan a calcular la velocidad, ¿ok? Calcular la velocidad del rotor, de los campos magnéticos en RPM, o sea, la velocidad del rotor. Ya dijimos que se alimenta el estator con un voltaje en alterna trifásico y por inducción se generan unos campos magnéticos rotatorios que van a generar la fuerza electromotriz en el rotor y por ende hay una fuerza de eje magnético y hay una velocidad en RPM de ese rotor. Como ya yo tengo la velocidad, tengo el deslizamiento de la máquina, entonces aquí coloqué la expresión ya despejada, ¿no? Ustedes pues tienen como actividad llegar a esa expresión a partir de la velocidad del deslizamiento, perdón, y obtenemos 3420 RPM. Fíjense la diferencia que hay, ¿eh? La velocidad de sincronismo, ¿okay? La velocidad de sincronismo es ligeramente mayor que la velocidad del rotor, ¿no? Ya en el aspecto teórico que ustedes investigaron en el trabajo anterior, ya conocen el porqué de esta discrepancia de velocidades. La velocidad de desplazamiento del deslizamiento del rotor es simplemente multiplicar el deslizamiento por su RPM y la frecuencia del rotor, que vamos a esta expresión la vamos a probar
en otro problemita, me daría 3 RPM. Este es 3 RPM. Aquí coloqué 3 RPM, pero realmente no es 3 RPM. Hay un pequeño error, es 3 Hz. ¿Sí? 3 Hz. Bueno, eso después lo corregiré pero ustedes presten atención a eso. Hay que corregir ahí los RPM por Hz, de la frecuencia, pues. Un motor jaulardilla de 4 polos, 60 Hz, tiene una velocidad plena carga de 1754 RPM. Vamos a determinar el deslizamiento a plena carga y la frecuencia del rotor. También es muy sencillo, ¿no? Problemas que al inicio son relativamente sencillos. La velocidad de sincronismo sería eh, los 120 por la frecuencia 4 polos, eso me da 1800 RPM, y el desplazamiento a plena carga, que es lo que comenté en el ejercicio anterior, que hay que despejar de aquí en R, allá en el anterior, coloqué ya la expresión despejada, ¿no? Aquí no hace falta porque aquí me están preguntando el deslizamiento. Entonces, el deslizamiento sería un 0.025, o sea, 2.55%. Normalmente también el deslizamiento a plena carga se expresa en porcentaje. La frecuencia del rotor, entonces obviamente sería el deslizamiento por la frecuencia de la red, que son 60 Hz, y esto me daría 1.5 Hz. Aquí está correcto, ¿no? Hay que corregir, repito, el anterior, el ejercicio anterior, la unidad de la frecuencia del rotor. Tenemos un tercer problema. Tenemos un tercer problema. eh, Yo tengo un motor de inducción de 4 polos, 60 Hz, 80 HP de potencia, que gira a 1680 plena carga. Calcular la reactancia del rotor en reposo, si para esta condición la resistencia es de 4 ohms y la tensión inducida es de 150 voltios. La corriente del rotor en el arranque es de 20 amperios. Entonces vamos a determinar la corriente del rotor a plena carga. ¿Y qué implica esto? Bueno, las condiciones que nos dan a rotor parado o rotor en reposo es que la impedancia es esta expresión. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y me voy a ir a otra presentación, a otro documento, porque vamos a dar una idea de lo que es la impedancia, lo que es la impedancia de un circuito. Voy a hacer un pequeño repaso, porque quizás ustedes, bueno, eso es parte del material que vieron en Electrotecnia 1, pero sin embargo, bueno, yo voy a tratar de repasarlo un poco para que no se vea, porque de repente un estudiante no se acuerda muy bien de lo que es la impedancia y todo eso. Y con respecto a la bobina, con respecto a la expresión que tenemos acá. Bueno, entonces voy a tomar voy a irme rapidito a un circuito resistivo. Estas notas están en la plataforma al inicio, ¿no? Que yo lo coloqué en el primer corte. No sé si lo llegaron a revisar, inclusive hay un video, creo, de eso. Bueno, voy a comenzar con lo siguiente muy rápidamente como complemento de la parte de motor de inducción. Un circuito se dice que es resistivo y se dice que es resistivo puro porque despreciamos los efectos inductivos y capacitivos que pudieran existir. Entonces, por ejemplo, un circuito tal como lo vemos acá es una resistencia conectada a la red, o conectada a la red, un voltaje de la forma de su 0,0 omega t, un voltaje alterno. Bueno, eso yo sí supongo que ustedes ya lo conocen. Esta resistencia puede ser eh, la resistencia de un calentador eléctrico, de agua, la resistencia de una cocina, la resistencia de una plancha eléctrica, la de un secador de cabello, etcétera. Todos esos equipos domésticos yo los conecto a la red y tengo una corriente que va a pasar
Dice los elementos resistivos, etcétera. Vamos a analizar entonces desde el punto de vista fasorial y el dominio del tiempo eso. La corriente que va a pasar a través de esa resistencia sería el voltaje sobre la resistencia. Esta corriente la estoy escribiendo en función del tiempo. Todavía estamos en el dominio del tiempo. El voltaje está en el dominio del tiempo. Entonces simplemente sustituyo y la razón B sub 0 sobre R es la corriente inicial. Y entonces esto sería la corriente de la forma seno omega t, que es exactamente igual al voltaje. Es exactamente igual al voltaje. Entonces uno dice que la tensión y la corriente en un circuito resistivo puro están en fase. Entonces aquí lo vemos en el grafiquito. Tengo el voltaje en rojo y la corriente en azul. Tienen distintas amplitudes las ondas para diferenciar una de la otra, pero los puntos 1, que son los que tienen máxima amplitud, el punto 2 donde se hace momentánea cero, coinciden, ¿ves? Y donde alcanzan su mínimo también coinciden. Es decir, uno dice en el largo de los circuitos en corriente alterna que están en fase. Uno puede hacer un diagrama fasorial, que es el que tengo yo acá. Ese diagrama fasorial, un diagrama de vectores. La línea en azul es el voltaje y la línea en rojo es la corriente, y esto rota en sentido antihorario, y esto se dice que están, esos vectores forman un ángulo de 0 grados y se dice que están en fase. Eso es lo que ocurre con un circuito resistivo puro. Puro en el sentido que lo dije anteriormente. Despreciamos los efectos inductivos y despreciamos los efectos capacitivos en caso de que puedan existir. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si yo tengo una bobina, entonces aquí vamos a lo que es la parte de lo que es un motor de inducción. Los motores tienen ya sabemos que tienen bobinas, hay un bobinado, o sea, un alambre enrollado. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que van a ocurrir cuando se hace pasar una corriente a través de esas bobinas. Entonces, cuando uno sabe que cuando uno pasa una corriente a través de un alambre conductor o una bobina, hay un campo magnético alrededor de ese conductor. Entonces, ese campo magnético implica un flujo. Hay un flujo de campo magnético. Entonces, ese flujo de campo magnético es proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Si la corriente vale cero, pues no hay flujo de campo magnético. Por supuesto, no hay campo magnético. Pero si la corriente es distinta de cero, entonces el flujo y va aumentando, el flujo de campo magnético va variando. Si esa corriente varía en el tiempo, como en el caso de una corriente alterna, entonces va a existir una variación del flujo en el tiempo. Eso quiere decir que esta proporcionalidad, si yo la divido entre el tiempo, entre un diferencial de tiempo, ambos miembros de la ecuación, yo obtengo esto. De phi de t, esta proporcionalidad la convierto en una igualdad e introduzco una constante que es lo que vamos a llamar la inductancia de la bobina. Esta L que está acá, es la inductancia de la bobina. Entonces, esto simplemente es cómo se induce una fuerza electromotriz en esta bobina. Aquí está la bobina, ¿okay? Y si varía la corriente a través de ella, se induce una fuerza electromotriz, ¿okay? Que es igual a L, que es la propiedad que hemos comentado ahorita como inductancia, y cómo varía la corriente. La corriente tiene que variar, porque si no varía la corriente, pues la fuerza electromotriz inducida es cero. Eso es en otras palabras lo que se conoce como ley de Faraday. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en parte en los motores. Este es el principio fundamental de un motor de inducción o cualquier tipo de motor. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, vamos a hacer el análisis ya un poco más matemático de la situación. Yo tengo la bobina y tengo la bobina conectada a la red, y esto es una corriente. Aquí también, aquí lo estoy indicando, en el circuito anterior la corriente tiene la forma I sub 0 seno omega t, o sea, aquí no es B sino I. Entonces,
lo que hemos comentado ahorita, la fuerza electromotriz inducida en la bobina, yo lo que tengo que es sustituir la corriente en este cociente, que es la derivada de I de T, derivo la función seno y tengo la fuerza electromotriz inducida en la bobina. ¿Eh? Eso es lo que está pasando, digamos, en el rotor de un motor de inducción. Entonces, fíjense, esta tensión, esta tensión ahora es coseno omega t y la corriente es seno. Entonces hay una diferencia acá, ¿no? Uno es coseno y otro es seno. La función coseno y seno son complementarias, ellos se complementan. ¿Bien? Pero nosotros vamos a utilizar el complemento es con respecto a 90 grados. O sea, son nociones básicas de trigonometría. Yo voy a utilizar esta identidad trigonométrica, que el coseno omega t se puede escribir como seno omega más 90. Esto significa lo que hemos comentado ahora. ¿Ve? O sea, la función coseno, el complemento de la función seno en 90 grados. ¿Sí? Esto lo voy a hacer para detallar un poco más el asunto con respecto al voltaje de la corriente en la bobina. Entonces, la tensión que se induce en la bobina tiene esta forma, pero con un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente. ¿Eh? Entonces, la tensión en la bobina tiene un adelanto de 90 grados con respecto a la corriente. Ese diagrama de fasores lo vemos acá. ¿Ve? Este es el voltaje en azul y el vector que está en rojo, perpendicular al voltaje. Y entonces ahora vemos la diferencia, están rotando los vectores y vemos la diferencia con respecto a un circuito estrictamente resistivo. Bueno, aquí vamos a indicar otro aspecto de importancia que nos atañe a nosotros en la parte de motores. Entonces, fíjense, aquí tengo yo la gráfica del voltaje. El voltaje tiene un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente. ¿Ven? Ahí, ahora no se anulan ni tienen sus puntos máximos ni mínimos iguales, sino que ahora tienen una diferencia, un desfasaje de ellos de 90 grados. Bueno, entonces fíjense, aquí vamos a lo que me interesa con respecto al problema de los motores, en la definición de impedancia. ¿Okay? Entonces, la impedancia es un parámetro en un circuito de corriente alterna que se va a definir igual como una resistencia, usando la ley de Ohm. O sea, la impedancia sería la razón entre el voltaje y la corriente. ¿Eh? Esto se expresa en voltios sobre amperio y por supuesto que las unidades son de resistencia, o sea, ohm. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que en corriente continua nosotros hablamos de R. ¿Eh? En corriente alterna, para distinguirla de la corriente continua, nosotros hablamos de Z, la denotamos con Z y a eso la vamos a llamar la impedancia. Posiblemente a lo mejor hay estudiantes que desconocen, bueno, no se acuerdan sobre esta diferencia de términos. Entonces, bueno, aquí vamos a calcular ahora la impedancia de ese circuito de una bobina. Voy a calcular la impedancia de una bobina. Fíjense, eh, como el voltaje es una función seno de omega t más 90 y la corriente es de seno omega t, yo no puedo resolver ese cociente en función del tiempo, porque no, esas operaciones, esa razón, ese cociente con las funciones trigonométricas no se puede realizar. Entonces uno utiliza la fórmula de Moore, ¿eh? De Euler, perdón, que sería esta expresión que yo tengo acá, que es usar la exponencial. Este es un número complejo, ¿no? Este es un vector que rota, ¿ves? También esto se puede representar como un vector en el plano complejo y esto rota, ¿no? Y en su rotación genera la función coseno en el eje real y la función seno en el eje imaginario. Entonces uno utiliza esta expresión se puede demostrar por serie de Taylor y todas esas cosas, pero bueno, no es el caso de nosotros ahorita. Nosotros lo que queremos es utilizar el voltaje que hemos calculado ahorita de la forma omega seno, omega t más 90 y escribirlo en forma de la exponencial compleja. Entonces tengo esto que está acá.
La corriente de la misma manera. Yo puedo escribir I sub 0 E omega t. Entonces ahora sí puedo hacer este cociente para conocer la impedancia de la bobina. Entonces sustituyo estos valores, uso las propiedades de la potenciación. En este caso, tengo el producto de potencia igual base, se escribe la base y se suman los exponentes. Aquí lo escribo en forma inversa a lo que acabo de comentar. Entonces, E omega t por E a la J90, que es lo mismo que escribir E J omega t más 90. Para simplificar con lo que yo tengo en el denominador. Entonces, simplifico los I sub 0 y me simplifico EJ omega t con EJ omega t y me va a quedar al final la inductancia, la frecuencia y EJ90. Pero EJ90 lo puedo evaluar. Sustituyo el omega por 90 grados y esto me queda aquí. Coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. Entonces finalmente me queda J. Entonces la impedancia de la bobina es JL omega. Es una impedancia compleja. No tiene sentido físico. No me interesa una impedancia compleja. Por lo tanto, tengo que hallar la magnitud de ese complejo. Para hallar la magnitud de un número complejo, se toma la raíz cuadrada de z por z asterisco, donde z asterisco es el complejo conjugado. El conjugado es un número complejo, el mismo complejo, pero cambiado de signo. Si uno tiene un complejo en forma rectangular, A más JB, por ejemplo, el conjugado será A menos JB. Entonces, en este caso es un imaginario puro, solamente tengo parte imaginaria, y el conjugado sería menos. Efectúo el producto, me quedaría j cuadrado es menos 1, con este menos me da un más, y al simplificar la raíz me queda omega por L, ¿bien? Omega por L. Entonces, a este valor es lo que uno conoce como reactancia inductiva, que es la que uno usa en el rotor, ¿ven? Que es lo que vamos a ver ahorita en el problema. Entonces, si yo utilizo la frecuencia, sustituyo la frecuencia angular por 2pi por f, 2pi por f, entonces yo tengo que la reactancia sería 2pi f por L. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este pequeño repaso. Ya sabemos de dónde viene, o sea, primero el término de impedancia, el término de reactancia inductiva y su respectiva expresión. Vamos al problema 3, que es de un motor de inducción de 4 polos, 60 Hz, que es la frecuencia de la red, y 80 HP. Él gira a 1680 plena carga. Perdón, después de haber arrancado todo ese proceso, ¿no? Voy a calcular la reactancia del rotor en reposo, o sea, parado. Y en esa condición la resistencia es de 4 ohms y la tensión inducida es de 150 voltios en el rotor. La corriente del rotor en el arranque es de 20 amperios. Entonces, y la otra parte es determinar la corriente del rotor a plena carga. ¿Qué ocurre? Que uno va a simplificar un motor de inducción, ¿ve? Sería un circuito RL, que no lo indicamos en las notas anteriores, pero es lo que uno realmente hace. O sea, el motor tiene una bobina, pero la bobina tiene una resistencia, que llamamos R, como ya conocemos, y tiene, cuando se hace pasar una corriente a través de la bobina, se induce y tiene una impedancia compleja, pero que para los físicamente no nos interesa eso, sino su magnitud. Y esa magnitud es lo que uno llama de reactancia inductiva y comúnmente se denota con X. Entonces, la impedancia en ese circuito que se puede expresar como una resistencia y una bobina, ve la impedancia de esta forma. ¿Okay? Eh, Esto después por el teorema de Pitágoras, eh,
No sé si ustedes realmente trabajaron en el curso de electrotecnia 1, pero bueno, yo estoy tratando de complementar algunas dudas que se tengan sobre todos estos términos. Entonces ya sabemos que la reactancia de la bovina por fase. ¿Por qué me dicen por fase? Porque el sistema está alimentado de una forma trifásica. Entonces, bueno, esto también es otro detalle, pero lo vamos a ir aclarando poco a poco. Bueno, entonces fíjense que la reactancia inductiva, lo acabamos de mostrar ahora, sería 2πf por L. ¿Ve? Ahora sí sabemos dónde sale esta expresión, 2πf por L. Y la reactancia por fase del rotor, entonces esta frecuencia la sustituyo por la frecuencia del rotor, ¿no? Eh, la velocidad plena, la velocidad de sincronismo a plena carga sería 120 F por P. Aquí hace uno unas manipulaciones también algebraicas con las expresiones que ya uno conoce, con NS y con el deslizamiento, y no está del todo hecho acá, pero uno llega a concluir que la frecuencia del rotor es el deslizamiento por la frecuencia F. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar, que le queda de tarea que ustedes puedan demostrar esa expresión, que bueno, ahí yo arranqué al principio, pero no dejé, lo dejé abierto y le coloqué manipulaciones para que ustedes lo hagan. Entonces, la reactancia por fase de rotor a plena carga, ¿sí? Hacemos de nuevo otras manipulaciones y yo tengo que 2πfrl, 2πfrl por la expresión 2 sabemos que es S por F, por L, aquí saco S y coloqué entre paréntesis 2πf por L. Y ahí yo sé que 2πf por L equivale a la reactancia inductiva. Entonces, la reactancia del rotor es simplemente el deslizamiento por la reactancia de la bobina. Bueno, ¿cómo se calcula la reactancia a rotor parado o en reposo? ¿Eh? Bien, esa impedancia vimos que es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, pero la impedancia, por lo que comentamos hace rato, es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Okay? Tengo la tensión y tengo la corriente en el arranque del motor, por lo tanto yo puedo ahora entonces eh, despegar de ahí X, la reactancia, a rotor parado o en reposo, elevo al cuadrado ambos miembros de esa expresión y me queda esto que tengo acá. Elevo al cuadrado, simplifico el radical, finalmente despejo X cuadrado y me queda esta expresión. Finalmente sustituyo los valores, la enunciado me dice que hay 150 voltios, la corriente de arranque, la corriente de arranque es de 20 amperios, la resistencia en esas condiciones de rotor son de 4 ohms. Fíjense como las máquinas de corriente continua, las resistencias son pequeñas, por supuesto, para que fluya bien la corriente. Bueno, y ese cálculo me da 635 ohms, que es la reactancia a motor en reposo o a rotor parado, como se dice también. Entonces, vamos a calcular la corriente. Para calcular la corriente tenemos que conocer la velocidad de plena carga. ¿Sí? O sea, entonces la velocidad de sincronismo sería 120 por 60 en un motor de 4 polos y eso me da 1800 RPM. ¿Sí? El deslizamiento a plena carga, entonces sería esos 1800, ese deslizamiento lo colocamos acá. Aquí también, aquí es NS menos NP. Aquí en el denominador es no es NPS, también aquí hay un error de transcripción. Bueno, estas cosas las tengo que ir corriendo. Entonces aquí es N sobre NS solamente, que es la velocidad de sincronismo, que sería 1800 menos la velocidad plena carga, que me la da el enunciado del problema, y eso me da el deslizamiento de 0.066, que lo aproximé a 0.07, o sea, un 7% expresado en porcentaje. Por lo tanto, la reactancia del rotor por fase, que ya lo demostramos anteriormente,
XR es S por X. Por lo tanto, la corriente del rotor por fase, ¿eh? Sería el voltaje inducido, que es S por R, que es la tensión en el rotor, y entre la impedancia, ¿no? O sea, esto de nuevo es un voltaje sobre una corriente, pero como ahora estamos a plena carga, entonces hay que introducir el deslizamiento. Entonces me queda esta expresión que me está dando 2,61 amperios. Esta sería la corriente a plena carga del rotor, no en reposo, ojo, a plena carga. ¿Eh? Él ya, bueno, le dejo una preguntita acá, que es ¿por qué la corriente del rotor en el arranque es mayor que la corriente a plena carga del rotor? En el enunciado me dicen que la corriente de arranque del motor es de 20 amperios. ¿Sí? Y la corriente después de que se estabiliza el sistema, se estabiliza el motor, por muchísimas razones, llega a ser de 2,6, cercano a 3 amperios. Es una diferencia notable. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa diferencia digamos, no tan ajustada entre la corriente de arranque y la corriente de plena carga? Bueno, eso es muy sencillo. O sea, el arranque del motor, yo tengo que vencer toda una serie de situaciones físicas. Primero, la inercia, ¿ves? O sea, para poder mover, arrancar y mover el estator, o sea, tengo efectos de fricción que tengo que vencer, ¿ves? La propia inercia que tiene el motor, ¿eh? Entonces, la corriente de arranque es un pico, ¿no? Que son, en este caso, 20 amperios. Después que el motor comienza ya a trabajar y llega a la velocidad de plena carga, ya entonces se estabiliza y vemos que la corriente notablemente se reduce a 2,61 amperios. Bueno, con esto dejamos esta pequeña explicación de motores. Vamos a continuar resolviendo problemas, ¿eh? Y espero que les sirva de algún apoyo. mm, eh, Nos vemos en la próxima clase y que, bueno, tengan eh, una un feliz día.